Mateo 18, en el versículo 15. Amén. Hoy vamos a ver tres claves, rápidamente vamos a ver tres claves de la vida cristiana. Recuerde, como siempre decimos, la ley de Cristo empieza en Mateo capítulo 5, se desarrolla durante todos los 4 evangelios y posiblemente es la mejor explicación que nosotros tenemos de cómo debe ser la vida cristiana dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con los que nos caen bien, con los que nos caen mal. Y hoy vamos a ver dos lecciones de Jesucristo con respecto a cómo nos relacionamos con los demás y cómo impacta nuestra vida. Amén. ¿Lo tiene en Mateo 18, versículo 15? Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo, ¿cómo? A solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos, ¿sí? Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, es decir, la persona no cristiana, o el recaudador de impuestos, está hablando de una persona pecadora en ese caso. En verdad les digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tremendo pasaje ahí. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Amén. La primera verdad que nosotros tenemos que entender es que dentro de nosotros como cristianos no hay lugar para el pecado. No debe haber lugar para el pecado. Pero Jesús establece los principios que nos enseñan cómo lidiar con el pecado, con amor. Siempre cuando nosotros comenzamos los cultos, ¿qué decimos? Cuando no vemos a un hermano que no se congrega, ¿qué decimos? No le juzgamos, sino que ¿qué? Que le amamos, oramos por él. Amén. Yo también estuve apartado alguna vez. Y creo que la mayoría de nosotros en algún momento nos debilitamos la fe y nos apartamos. Entonces, ¿qué nos gustaría que nos hagan a nosotros cuando nos apartemos? Que oren por nosotros. Que no nos juzguen, que no nos hablen mal, porque no saben lo que estamos viviendo. ¿Cuándo están ahí? Por eso Jesús dice, si tu hermano peca, ve, repréndelo a sola. Habla de un sentido de privacidad. Si yo veo que Mirta hace algo mal, no le voy a decir acá del culto, Mirta, el Señor te dice. No. Le tengo que hablar a sola. Ese es el método de Jesús. El segundo paso dice que si no entiende lo que se le está corrigiendo, porque está hablando de una persona que peca, dice que tengo que llevar a 2 testigos. Y si no pasa, dice que tengo que convocar a la iglesia. ¿Se entiende lo que quiere decir? Y fíjese que no está hablando en relación al servicio. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí, que yo también vengo de la iglesia tradicional, que se disciplinan las personas porque están en el servicio? Pero acá Jesús no está diciendo nada con respecto al servicio. Está hablando de simplemente ser cristiano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús enseña esto? Por las verdades que dice del versículo 18 en adelante. Dice, en verdad les digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchas veces nos hemos preguntado por qué no hay poder de Dios en los cultos, por qué no hay milagros, por qué no hay sanidad, por qué no hay restauración, por qué Dios no obra los milagros de antaño, por qué Dios... No, la explicación es esta. Porque cuando hay pecado en nuestra vida, no hay lugar para que se produzca que Dios desate lo que viene a desatar y que Dios ate lo espiritual también que viene en contra de la palabra de Dios. No hay autoridad espiritual. Entonces los demonios no se sujetan. Entonces las ataduras siguen. Entonces los problemas de convivencia, de familia, siguen. ¿Por qué? Porque hay pecado. El pecado nos separa de Dios. Y se lo dice, como decía Pablo, el primer pecador. No el perfecto, no el santo, porque santo no hay nadie. Si somos santos, somos santificados por la sangre de Jesús. Pero todos, dice la Biblia, que hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué surgen estas circunstancias? Porque muchas veces nosotros, muchas veces sin darnos cuenta, otras veces dándonos cuenta, permitimos que el pecado gane en nuestro corazón. Por eso, el poder de atar y desatar es un poder que el Señor le da a la iglesia, una autoridad que Dios nos da a cada uno de los que estamos aquí. ¿Escuchó o no? Usted tiene el poder de desatar o de atar cosas.
Pero no tipo un Avenger, un superhéroe, ¿no? Porque voy atando, atado, desatado, atado. No, no, no es esa forma. Sino en el sentido de atar y desatar ¿en qué? En lo que está hablando. En el poder que nosotros tenemos sobre el pecado. ¿Cuántos están ahí? Usted decide si usted va a vivir atado o desatado en esta tierra. Yo lo decido. Y Dios no se va a meter en tu libre albedrío. Él te respeta. Él nos respeta. Él nunca te va a obligar a algo. Él no es un psicópata. Él no va a presionarte de una manera. Él va a decidir que vos, aunque Él ya conoce tu voluntad porque Él lo sabe todo, que vos decidas. Porque la salvación y la santificación depende de cada uno. No podemos imponérsela, no la vamos a obligar a Mirta que sí o sí se santifique. No funciona así. Ya lo han intentado antes y no funciona. No podemos forzarnos. Nadie me puede forzar a mí, nadie le puede forzar a ninguno de ustedes. ¿Cuántos me van siguiendo? Es una decisión personal. ¿Por qué es tan importante lo que estamos viendo? Porque le dice Jesús, en verdad les digo, dice el versículo 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Mire la autoridad que tiene la iglesia respecto al pecado, porque cuando usted decide vivir libre, usted está libre acá, pero también delante de la presencia de Dios. Hay cosas que se sueltan en el mundo espiritual cuando uno decide vivir libre de pecado, cuando decide vivir libre de las ataduras. ¿Me está escuchando, no? Es decir, hay cosas que uno dice, no, pero lo estoy esperando a Dios que actúe. Dios dice, estoy esperándolo a Él que actúe. Porque hay cosas que dependen de cada uno de los que estamos aquí. Hay cosas que no van a suceder hasta que yo me mueva en el nombre de Jesús. Hasta que yo dé el primer paso. Hasta que yo avance en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están ahí? Por eso allí está el poder de la iglesia. En todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo se ha citado muchas veces en encuentros de liberación y demás. Entonces todos empiezan a atar, a desatar. No, pero está hablando de otra cosa. Está en un contexto de cómo reprender y cómo llevar adelante la pureza y la santidad de la iglesia. Es lo que te está diciendo que vos tenés el poder de dominar el pecado. Dios se lo dice, Dios Padre en Génesis capítulo 3. Se lo dice a Caín, le dice, vos tenés el poder de dominarlo al pecado, pero el pecado te domina a vos. Jesús simplemente está citando y pensando en eso. Y está diciendo, nosotros como iglesia tenemos la autoridad de dominar ese mal pensamiento, esa mala actitud, esa forma de hablar, eso que te puede llegar a dominar en tu corazón y en tu mente, en mi corazón y mi mente, porque ninguno de nosotros hemos sido librados de nuestra naturaleza pecaminosa. La religión te dice que vos tenés que ocultar tu pecado. Bueno, si no se ve, no vale. No. La sana doctrina te dice que todos somos pecadores. Y que necesitamos todos los días buscar a Dios santificarnos. Todos, no importa el cargo en la iglesia, todos necesitan santificar, porque todos son pecadores. Nos ponen un sentido de igualdad a todos. Ahora cada uno de nosotros después decide si vive libre o atado. Libre o atado. Yo puedo venir toda mi vida a la iglesia y ser una persona que viva encarcelado. Por mis decisiones, porque he decidido vivir bajo el pecado y bajo el efecto del pecado. Pero el Señor nos dice que hay una autoridad que cada uno de nosotros tenemos para atar y desatar. ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Atada o desatada? ¿Cómo vas a vivir en tu corazón, en tu conciencia, en tu mente, en tus actos? Porque el pecado limita nuestra forma de ver la vida. Por eso Jesús le dice en el versículo 19 lo que se llama el concepto del acuerdo. Mire lo que dice. Además, les digo, es como que agrega esa verdad Jesús, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será ¿qué? Hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando usted vive desatado, cuando usted vive fuera y vive en santidad, no solamente que vive bajo la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice el libro romano, sino que además, cuando usted se pone de acuerdo con los hermanos, como iglesia nos ponemos de acuerdo uno con el otro, con el que está atrás, con el que está adelante, Él nos contesta positivamente. Mire a veces lo que nos perdemos por no ponernos de acuerdo. Mire lo que nos perdemos de poder avanzar juntos en el reino de Dios
Pero no solamente la familia como cuerpo, sino la familia nuestra. Ponernos de acuerdo. ¿Cuántos me van siguiendo? Porque si nos pusiéramos de acuerdo, y mire que nombra solamente a algunos de ustedes, dice que si 2 de ustedes, no está nombrando mucho, 2, nos pusiéramos de acuerdo, algo extraordinario pasaría. Dice que cualquier cosa que le pidas aquí en la tierra te será hecho por mi Padre que está en el cielo. Pero lo importante es eso, ¿no? Que le pidan. Y ese es el segundo concepto. El primero, la disciplina y la santidad. El segundo, la oración. Diga conmigo, la oración. Decía Clara algo que el Espíritu Santo le ponía en su mente, que era el altar familiar. ¿Hace cuánto no te pones de acuerdo? ¿Hace cuánto que no te pones de acuerdo? Con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, con tus hermanos, con tus padres. ¿Es bueno orar solo? Sí, gloria a Dios. Pero mire cuando oran 2. Aquellos que han descubierto en algún momento de su vida el poder de la oración saben lo que provoca la oración. Saben que 2 rodillas dobladas, el diablo le tiene más miedo a 2 rodillas dobladas que un culto con mucha música. Le tiene más miedo ese que está ahí. Porque está golpeándole la puerta al trono de Dios. Y Dios tiene timbre, que es su oración. Nosotros a través de la oración, pero cuando oramos juntos, diga conmigo, vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Ahí en tu casa tiene que ser un altar de oración. Tu casa tiene que ser un altar de oración. ¿Querés que cambie el ambiente de tu hogar? ¿Querés que las cosas cambien? Vas a tener que cambiar vos. Va a tener que cambiar vos. Ese lugar donde vos estás va a tener que cambiar. La música que escuchas va a tener que cambiar. Los tiempos van a cambiar. Los hábitos van a tener que cambiar. Vas a tener que empezar a vivir una vida donde todo se refleje a Él. Y eso tiene que ver con ponerse de acuerdo. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, eso incluye todo. Diga conmigo todo. Todo. Ponete de acuerdo. Ponete de acuerdo. Restaurar el altar familiar. ¿Sabe cuántas personas se han perdido? Porque la espiritualidad es muy fácil aquí. Lo más difícil es mantenerla allá. Porque ahí estamos todos tentados, estamos en la carne, y tenemos problemas, tenemos circunstancias. Por eso nosotros debemos tener nuestro propio altar familiar. Romanos capítulo 7, si no me equivoco, dice que nosotros podemos presentar nuestro sacrificio vivo, agradable, santo, que es nuestro verdadero culto. El verdadero culto es estar cerca de Él como familia. Todos los ministros, mujeres y hombres que han construido su vida espiritual y han tenido un impacto en lo eterno, en la iglesia, han nacido de altares familiares. Ministros han sido llamados ahí a través del Espíritu Santo en el momento que buscaban con su papá, con su mamá, con sus hermanos. La vida de tus hijos va a ser afectada positivamente si hay un altar, un ambiente espiritual. ¿Cuándo están ahí? Porque allí es donde se construye la vida espiritual. No hay cantidad de culto para eso. Tenemos que vivir acá encerrados para tratar de mantener el espiritual, pero no sirve. Ya se intentó cuando se levantaron los monasterios, ya se intentó que el cristiano viva aislado del mundo. No sirve, porque nosotros tenemos que estar en el mundo. Somos sal y luz. No podemos aislarnos del mundo. Por eso Jesús dice ese concepto, la oración. Pero la oración en comunidad de a 2. Somos 3 en mi casa, gloria a Dios. Ay, el altar familiar. Orando. Pedido de oración, ponga música de adoración, música de alabanza y va a empezar a fluir algo. Cuando usted se ponga a clamar, mire, van a pasar cosas extraordinarias, va a empezar a recibir palabra de Dios. Va a empezar a recibir que Dios le dice una palabra para compartirla con un vecino, con un amigo, con un hijo, con una hija. Acuérdese lo que le digo. Van a empezar a pasar cosas, ataduras se van a empezar a romper en el nombre de Jesús. Va a haber libertad, va a empezar a haber sanidad. Y te vas a dar cuenta que Dios no se limita porque hay uno de traje adelante que te ponga la mano, sino que Él no se limita por eso. La iglesia tradicional te dice que hay uno ungido. Mentira. Dice la Biblia que todos estamos bajo la unción del Santo. Y lo vas a descubrir en el altar familiar. Todos tenemos un don espiritual para bendecir a nuestro hijo, a nuestra familia, a nuestra casa y al que quiera venir a ese momento. Es momento que tu casa se abra en el nombre de Jesús, hacer un altar en ese hogar, en esa familia, en ese barrio, en esa ciudad, en el nombre de Jesús. La mejor forma y el mejor lugar para empezar a servir es con los tuyos.
clamando, doblando rodillas, haciendo un altar, un culto todos los días hay. Y va a ver cómo tu vida comienza a reverdecer, empieza a florecer. Y tus hijos, tu familia van a decir, ¿qué pasó? Y no, es lo que dice el Salmo capítulo 1. Dice que cuando el árbol está plantado junto a las corrientes de agua, dice que sus hojas no se secan y siempre están reverdeciendo y dan fruto a su tiempo. ¡Wow! Cuando vos estás cerca del altar de Dios, en tu casa, hay oportunidad de que todo se restaure. Amén. ¿Y cómo hago? Bueno, hay que aplicar algo muy importante. Y es la segunda lección. Y con esto vamos a terminar. Versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Claro, todo lindo, gloria a Dios, me tengo que poner el concepto del acuerdo, tengo que vivir en santidad, desatado y no atado a ninguna cosa que venga del mundo, del pecado, gloria a Dios. Bueno, ¿y ahora qué es lo que hago? Y Jesús le dice, ahora tenés que perdonarlos a todos. Ya ahí me costó más. Para todo lo que somos vengativos, ahí me costó más. Porque me está pidiendo algo que yo tengo que tomar una decisión. Cuando hablábamos de estar desatado o atado, también la falta de perdón provoca atadura espiritual. Te lo dice alguien que tampoco perdonó. Te contamina el alma y el corazón, te genera una gangrena espiritual. ¿Vio alguna persona con gangrena? ¿Cómo se le va pudriendo un miembro? La gangrena espiritual es lo mismo. Te va carcomiendo los miembros espirituales, te va quitando vida. Por eso es importante. Mira, Jesús le da acá una clave, porque Pedro cuando le dice eso, aquí en el comentario de la Biblia de las Américas, hablando con respecto a esas 7 veces que le pregunta Pedro, cuando dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Pedro le está diciendo, lo voy a aguantar hasta un cierto punto. Como que, dicho en criollo, hasta acá me llegó la fe. Como diciendo, yo lo perdono hasta acá. Por lo menos 7, ya que el número era un número divino. El 7 es representante del número de Dios. Entonces Pedro dice, con esta la voy a jugar de espiritual, voy a perdonarlo al número divino, 7 veces. Cae con 8, empiezo a juntar piedra y lo apedreo. ¿Qué tanto? Se termina el problema. Es lo que pensó Pedro, es lo que pienso yo, es lo que pensaría cualquier persona, diciendo, ¿hasta cuándo le voy a aguantar? ¿Hasta cuándo voy a hacer palenque para que se raque? Pero Jesús lo sorprende con la respuesta, porque le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Siempre que un número era multiplicado de esa manera, lo que está usando Jesús es una figura literaria que se llama hipérbole. La hipérbole es una exageración, ¿sí? Y que todos se dan cuenta que es una exageración. Y es lo que usaban los maestros para llamar la atención de la gente cuando enseñaban. Entonces lo que le está diciendo no es que tenemos que perdonar 70 veces, sino que está diciendo tenés que perdonar de manera ilimitada. Y a mí me llamó la atención y me enojé cuando leí eso. Dice, ¿qué manera ilimitada? Perdona vos de manera ilimitada. Perdona de manera ilimitada yo. Claro, pero viene la explicación de Jesús, que es lo que más me llama la atención. Fíjese lo que dice del versículo 23, dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Y al comenzar a ajustarle le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una locura. Para representarlo hoy estamos hablando de que cada talento representa 21 kilos de plata. Y usted se queja si tiene una deuda ahí en el Maxi Kiosco a la vuelta. Este le debía 21 kilos de plata en un talento, pero este no le debía un talento, le debía 10,000 talentos. Unos 24,000 kilos de plata aproximadamente. Mamita querida, había sacado cosas con la tarjeta. Y mire lo que pasó. Versículo 25. Pero no teniendo él con qué pagarle, su señor le ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y los hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda.
Entonces el siervo cayó prostrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y mira lo que dice el versículo 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, le soltó y le perdonó la deuda. 214.000 kilos de plata tenía de deuda. Algunos dicen, voy a estar notando cuando vaya al súper, ten piedad de mí, así me fío el caracol, algo. No lo use como táctica, es una historia de eso. Pero lo que pasa en ese momento es tremendo. Se toca el corazón ese rey y le dice, yo te perdono. No solamente no te vendo como esclavo a vos y a tu familia, sino que te dejo libre, no me debes nada. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero mire lo que hace, dice versículo 28, pero al salir aquel siervo encontró uno de sus consiervos, es decir, otro que servía con él, que le debía 100 denarios. 100 denarios, cada denario equivalía 4 gramos de plata. Es decir, le debía 400 gramos de plata. A él se le habían perdonado 214.000 kilos de plata. El otro le debía 400 gramos de plata. ¿Me va entendiendo la diferencia? ¿Y qué pasa? ¿Lo perdona? No, ¿qué lo va a perdonar? Y echándole mano le dice, y lo ahogaba, diciéndole, pagá lo que debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Las mismas palabras que usó él con el rey. Ahora su otro consiervo le decía lo mismo. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba eso. Sin embargo, él no quiso, sino que lo fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Lo está contando Jesús la historia. ¿Y qué pasó? Le fueron a contar al rey la actitud que tenía ese que le habían perdonado toda la plata. Lo encerró su consiervo y mira lo que pasa. Versículo 32. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y aquí está la reflexión de Jesús en el versículo 35. Y a mí me tocó mucho esta tarde cuando lo veía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Mi deuda espiritual con Cristo eran esos miles y miles de kilos de plata. Mi deuda por mis pecados, por mi vida lejos de Él, era mucho más que todos esos kilos de plata. Y Él me perdonó a mí. Yo, hermano, quizá usted dice, bueno, pero yo viví en el mundo, pequé. No, pero yo, hermano, pequé conociéndolo. 3 veces me disciplinaron públicamente. Y yo le conocía. Yo predicaba. Años viví con ese trauma. De lo que yo hice. De lo que yo hice con mi vida. Y Él me perdonó. Y Él me restauró. Pero no pasa un día que recuerde todo lo que hice. No pasa un día que recuerde los rotos de las personas que decepcioné, que defraudé, por haber seguido mis instintos, por haber seguido lo que yo quería, y no pensar en las consecuencias de quién dañaba, a quién humillaba, a quién decepcionaba, de los que te escuchaban, de los que te querían. Y si usted me permite el término, en el buen espíritu, te admiraban y querían seguirte, no por lo que veían de vos humanamente, sino lo que veían de Cristo en tu vida. Porque el pecado no te explica lo que te quita, solamente te explica lo que supuestamente te da. Pero ese mismo Satanás que pone la tentación es el mismo que después te señala cuando vos caes. Ese era mi deuda, siendo cristiano. Y Él me perdonó. Yo soy ese primer siervo. Y a veces, sin darme cuenta, tomo la actitud también de ese mismo siervo. Cuando alguien me falla, cuando alguien me decepciona, cuando alguien hace lo que yo no quiero, muchas veces me vuelvo también ese siervo. Que me cuesta perdonar, que me cuesta hacer lo que otros hicieron conmigo.
Lo que Jesús hizo conmigo, me cuesta hacerlo con los otros. Estoy abriendo mi corazón. Por eso esta palabra te la comparte no alguien que se cree perfecto y te habla desde una torre de cristal, sino de alguien que tiene los mismos problemas con la naturaleza pecaminosa que usted, que su vecino del lado, el que está atrás suyo. Pero es una decisión. Cuando entendemos que todo lo que Él nos ha perdonado, Jesús dice que nosotros tenemos que hacerle lo mismo a los otros. Versículo 33 dice, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? El perdón tendría que ser como es el chisme, contagioso. Pero me cuesta. Pero ahí es donde está el Espíritu Santo. Y es como Pablo dijo, diga el débil, fuerte soy. Diga el injusto, justo soy por la sangre de Cristo. El perdón no es un acto humano porque no sirve de nada ese acto humano. En el mundo dicen un dicho tan maravilloso y a veces porque lo dice la gente del mundo, no, es valioso. Dice, perdonar es divino. Se necesita el corazón de Dios para perdonar. Por eso es importante que nosotros vivamos con ese corazón. ¿Y cómo? ¿Basado en qué? ¿No se lo merece? No. Y usted tampoco se lo merecía. Yo tampoco me lo merecía el perdón. Porque si creemos en el mérito, tenemos que vivir bajo la ley. Pero nosotros recibimos el perdón, dice la Biblia, por gracia. No tuviste que hacer algo, no tuviste que acumular puntos, acumular millas, no tuviste que hacer nada. Simplemente arrepentirte y ¡pum!, cayó el perdón. Y si volviste a pecar más adelante y te arrepentías de verdad, que venía de nuevo el perdón de Dios. Por eso es lo que le dijo el Señor a Pedro. ¿Cuántas veces tenés que perdonar? Ilimitado. Tenés que perdonar las veces que también querés que Él te perdone. Y no solamente eso, sino hacer lo que hizo Jesús. Jesús no esperó que los ofensores, que los que habían violado la palabra de Dios, subieran al cielo a restaurar su relación con Él, sino que Él bajó a restaurar la relación. Dice Filipenses capítulo 2, dice que ese es el misterio de la piedad. Dios vino al mundo en forma de un hombre de carne para hacerse siervo de los otros y morir en la cruz por lo que lo habían ofendido. Entonces, ¿qué me quiere decir, hermano? Que vas a tener que hacer lo mismo. Vas a tener que golpear la puerta a los que te ofendieron a vos y hacer el mismo sacrificio. Por eso Jesús le dice a los discípulos, miren que van a tener que tomar mi cruz y seguirme, ¿no? Pues van a tener que hacer lo mismo que yo. Y eso significa humillarme, porque yo no quiero humillarme. Eso es un cristiano. Pedirle perdón al que no merece ni la cara. A hablar con el que no merece ni siquiera respirar el mismo aire que vos. Yo he tenido que perdonar a mi propio padre que me abandonó, que me quiso matar. He tenido que mirarlo a los ojos antes que partiera de este mundo y decirle, yo te suelto, yo te perdono. Pero no porque lo sienta, sino porque es una actitud para yo también recibir el perdón de Dios. Yo te doy lo que de gracia recibí. De gracia lo tengo que dar. No te lo está diciendo alguien que no lo practicó. Y que salí llorando yo. Y me consolaba él, porque yo le pegué al revés, era la cosa. Lloraba yo, y lloré, y él me agarraba, bueno, tranquilo. Todo al revés. No importa. No sé si al final se arrepintió o no. Lo único que sé es que yo lo perdoné. Aunque él era el que me había ofendido a mí. Él era el que me había abandonado. Ni un peso le dio a mi vieja todos los años que yo fui menor de edad. Gloria a Dios, porque ahí apareció el Padre, que provee todas las cosas, que bendijo y ayudó en todo momento. Pero yo no podía vivir en esa raíz de amargura. Me acuerdo que el pastor que estaba a cargo de esa iglesia, el pastor Mario Milano de Córdoba, me dijo, si vos no perdonas ahora, y me dijo la misma frase que dije recién, es como una gangrena espiritual, te va a comer el alma, te va a comer la alegría, te va a comer la vida. Soltalo. Hacé lo que hizo Cristo por vos. Perdona sin esperar nada a cambio. Jesús vino a morir por todo el mundo
Y la gran mayoría ni cree en Él. No cree. ¿Y por qué lo hizo? Porque hay que hacer, y esto te lo leo yo simplemente. Dice, ¿qué les parece? Dice Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, no deja las 99 en el monte y va en busca de la descarriada. Y sucede que la halla y en verdad les digo que se regocija y se alegra más por esta que por las 99 que no se habían descarriado. Así, no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierdan ni siquiera una. Cada una de sus vidas vale la sangre derramada del Cordero de Dios. La tuya y de esa persona que no merece ni que lo nombre. Todos tienen la puerta abierta. Todos son destinatarios de su amor. Imagínese el impacto positivo en tu familia, en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu economía. Vivir bajo estos 3 principios: santidad, oración, altar familiar y perdón. Vas a ser una persona feliz. Porque vas a ser como Él. Yo quiero ser como Él. Me falta mucho. Me miraba al espejo cuando me cambiaba y le digo, ¿qué podés decir de ahí adelante? Pero es su gracia. Cuando Lutero le preguntaban, que era una persona que tenía muchos problemas, le dijeron, ¿qué predicas? ¿Qué enseñas? Y él le dijo, yo no hago nada. La gracia de Dios lo hizo todo. Porque toda la gloria es para Él.